engolosinado López Obrador por la victoria pírrica contra Ecuador, apoyado por los tiranos latinoamericanos Daniel Ortega, Maduro, Miguel Díaz-Canet, Gustavo Petro, entre los cuales hicieron su enjuague para que el gobierno de Ecuador quedara como violador de la soberanía de la Embajada de México. López, en el colmo de su cinismo, ahora se puso a dar consejos al señor Daniel Noboa, presidente de Ecuador, de cómo se debe gobernar, que porque la política sea el arte de hacer el bien a los demás, ya va a poderse gobernar, que no, que hay que tener experiencia, y ello se acredita con este video. AMLO le dice al presidente de Ecuador que no tiene experiencia como político y que es un tipo violar nuestra soberanía. Cuando hay gobiernos débiles que no tienen respaldo popular o no tienen capacidad, hacen telenovelas, ¿no? Y quien no tiene experiencia llega como si la política fuese cualquier cosa. No, la política es un oficio. Entonces, si no tienen profesionalismo, capacidad política, no es más que un oficio como el del albañil, como el del carpintero, pero es un oficio. Si nosotros nos ponemos a hacer un mueble, una mesa, una silla, no vamos a poder, porque no somos carpinteros. Si nos ponemos a colocar esa barda, tampoco. No estoy hablando, aunque se ha sostenido que la política es la ciencia, el arte de gobernar. Sí, significa tener el corazón caliente pero la cabeza fría. Bueno, si no se tiene eso, ni se tiene respaldo popular, entonces llegan los asesores, y los asesores pues son gente que actúa de acuerdo a sus intereses. Bueno, el narcopresidente no pasa de ser un farsante, un fantoche de la política, pues existen dos investigaciones de la DEA que dio a conocer el New York Times del 2006 y 2018, en donde, según las investigaciones que estos hicieron, gobierno norteamericano, Departamento de Justicia, López recibió dinero del cartel de Sinaloa y de otros cárteles que han masacrado a más de 185,000 mexicanos, y que López es el alcahuete de esos crímenes. Y además existe una denuncia de Porfirio Muñoz Ledo, que fue diputado federal y que fue el que lo acusó del contubernio de López con el narcotráfico. De manera que con ese carácter de delincuente, López no tiene ninguna moral, ninguna ética para estarle dando clases de política a un joven presidente que tiene como característica la de ser honrado, honesto, inteligente, que tiene carisma, que además no gobierna con las palabras, gobierna con hechos, y es lo que va a hacer de Ecuador. En cambio, miserable, que tiene más de 70 años y que es un
un anciano decrépito y con demencia senil, llevó al fracaso al gobierno de México por ser el protector de la delincuencia organizada, pues gracias a los apoyos económicos demostrados con investigación de la DEA, llegó a la presidencia de la República. ¿Cómo es posible que un mediocre como este sujeto, que tardó 14 años para recibirse en una carrera patito de ciencias políticas, esté dando clases de política a un joven honesto, repito, con carisma y además con la capacidad de cambiar el gobierno de Ecuador, que estuvo gobernado por tipos baquetones, sinvergüenzas, deshonestos, comunistas, como es el caso de Rafael Correa, que es protegido y amigo íntimo de López Obrador. Y para acreditar que López no pasa de ser más que un padrino de la mafia y que es un sujeto ridículo, inmoral, que es objeto de burla por autonombrarse como el mejor presidente para dar clases de política, me permito exhibir lo que realmente es López. Es el padrino de la mafia, así. El padrino de la mafia, el caso de Jorge Glass, un político ecuatoriano condenado por corrupción, ha generado un terremoto político en la región latinoamericana. Su asilo político en México, concedido por el presidente Manuel López Obrador, ha levantado preguntas sobre la integridad del sistema judicial y las relaciones diplomáticas entre ambos países. Esta situación plantea debates candentes sobre la ética en la política y la protección a figuras vinculadas al crimen organizado. Para entender este asunto acudiremos a la historia. Jorge Glass Espinel cayó en prisión tras ser acusado por actos de corrupción. Años más tarde, obtuvo su libertad condicional, pero no cumplió a cabalidad y ordenaron su detención inmediata, a lo que Jorge Glass acudió a la Embajada de México para huir del país. El ingreso de Jorge Glass a la Embajada mexicana desató una ola de críticas y cuestionamientos. ¿Cómo es posible que un político condenado por corrupción obtenga asilo en otro país? Esta pregunta ha puesto bajo la lupa la actuación del Estado mexicano y ha generado tensiones con Ecuador. El presidente López Obrador, conocido por su postura protectora ante los gobiernos corruptos y sanguinarios, se ve ahora envuelto en un dilema moral y político. Su decisión de otorgar asilo a Glass plantea interrogantes sobre la transparencia y la coherencia en la política exterior mexicana. ¿Qué motivos llevaron al gobierno mexicano a tomar esta decisión? ¿Cuáles son las implicaciones a nivel internacional? Por otro lado, el caso de Jorge Glass ilustra la complejidad de las relaciones entre el poder político y el crimen organizado en América Latina. ¿Hasta qué punto los líderes políticos están dispuestos a proteger a figuras vinculadas con actividades delictivas? ¿Cuáles son las consecuencias de estas acciones para la justicia y la democracia en la región? El asilo político de Jorge Glass en México ha desencadenado una crisis diplomática y ha puesto en tela de juicio los valores democráticos y éticos en la región. Este caso refleja la necesidad urgente de fortalecer las instituciones judiciales y combatir la impunidad en América Latina. López no pasa de ser, pues, un narcopresidente que creó un narcoestado, un estado fallido, y en donde él no pasa de ser un farsante mesiánico, narcisista, hipócrita y asesino de más de 185,000 mexicanos, porque él es el alcahuete de la delincuencia organizada, es el que les obsequió su política de abrazos y no balazos.
¿Con qué calidad moral, con qué cara se pone López a dar clases de política cuando él representa los antivalores no solamente del pueblo mexicano, sino del mundo entero? Gracias.